¿Qué tal? Comenzamos con este audio en vivo de Muertos al Pecado. Espero que todos hayan tenido un excelente domingo en compañía de su familia. En este día aprovecharlo para la meditación. Ahora sí que de la palabra como el día del Señor, un día en el cual es importante meditar, guardarlo. Y para todos aquellos que han seguido la página de Muertos al Pecado, pues les agradezco. Ya hemos llegado a los 6000 likes. Estamos trabajando en varios proyectos. El día de ayer hicimos un vivo con una página que se llama Pensando en Lenguas, donde tratamos el tema de Martín Lutero, tratando de ver un poco a los reformadores desde una perspectiva tal vez equilibrada, de poder tratar de ser lo más objetivo posible, porque yo creo que es algo difícil el poder mantener una objetividad en las cuestiones históricas, ya que somos partidarios los seres humanos por naturaleza y a veces es necesario, ¿no? Aún el apóstol Juan en su carta, en su epístola, en una de sus epístolas menciona que cualquiera que no tenga la doctrina de Cristo no le digáis bienvenido. Y eso nos habla de una separación, de una de un resguardar la doctrina cristiana y es importante hacerlo. Pero a veces es difícil. A veces necesitamos saber cuándo, realmente cuándo defender, cuándo separar, cuándo actuar y cuándo defender la fe cristiana, entre otros detalles. Pero son puntos que se analizan conforme al tiempo de la historia. Y viendo la vida de Martín Lutero, que es un tema que tenemos comúnmente en la página, que hemos estado publicando ciertos posts acerca de Martín Lutero, hemos tratado de comentar lo positivo del reformador, lo negativo y aún las verdades reales, valga la redundancia, tratando de poner en la mesa la realidad de la vida, que es algo que comúnmente no hacemos. Tengo ya tiempo de cristiano y soy consciente de que no siempre se tiene una realidad de las cosas. Siempre la idealización o la superstición o lo irreal es lo que domina muchas mentes dentro del cristianismo, no solo dentro del cristianismo, yo creo que el ser humano así es, pero a través de la experiencia de la vida y todos estos detalles, podemos ver que podemos equilibrarnos, podemos dar una respuesta acerca de nuestra fe, ya sea con nuestra razón, con nuestro intelecto, a la hora de argumentar, claro que nos vamos a equivocar. Pero bueno, en esta ocasión a todos les doy gracias por darle like a esta página Muertos al Pecado. A los que se están conectando a este audio en vivo, bienvenidos. Es una pequeña conversación que quiero hacer con ustedes, leyendo uno de los libros que hemos estado indagando acerca del pensamiento de Martín Lutero. Hay un tema que me llama demasiado la atención y creo que es un tema latente, es un tema importante y más importante para mí compartirlo porque es una experiencia dentro de la cristiandad, o más bien dentro de mi cristianismo, donde esta doctrina trajo a mi concepción como protestante, como evangélico, el conocimiento acerca de la paz y de la misericordia de Dios. Es el planteamiento de la doctrina de la justificación. El planteamiento de la doctrina de la justificación, o bien de la misericordia de Dios. Cómo es que la misericordia de Dios actúa por medio de la justificación, por medio de la fe. La justificación es una doctrina importante dentro de la cristiandad y sé que hay diversas posturas sobre esto. Algunos expositores han dado algunas perspectivas o algunos puntos de opinión, ya sea académicas, donde han profundizado más en, en esta doctrina. Pero no me voy a meter a esos asuntos, ya que en este audio principalmente hablaré mi convicción doctrinal acerca de la justificación solo por la fe. Ahora, en este sentido, hubo un evento ecuménico en el año 2017 donde se trata de ver de parte de los católicos como como un análisis a lo que es la doctrina de la justificación.
Y ellos mencionan que esta doctrina de la justificación o del análisis de Martín Lutero y el aporte de Martín Lutero al cristianismo, aunque esto ha creado muchas controversias, pone en énfasis la compasión y la misericordia de Dios. Dependiendo de la convicción doctrinal y obviamente de la postura doctrinal de la Iglesia romana, que no es la misma, acerca de la justificación, dicen una verdad acerca de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es mostrada por medio de la justificación y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo es bastante importante en muchos aspectos. Hay unas teorías de la expiación que podemos analizar dentro de internet. Yo he visto a varios expositores que han tratado de desglosar estas teorías de la expiación. Hay diferentes teorías de la expiación. ¿Qué ocurre en la cruz? ¿Qué es lo que ocurre? Martín Lutero desarrolla a través de su vida lo que se conoce como la teología de la cruz. Y la teología de la cruz encierra muchos misterios, encierra varias doctrinas que pondremos en la mesa en esta ocasión para analizar sobre la compasión y la misericordia de Dios referente a su actuar desde una posición, digámoslo así, abrazada por muchas iglesias, ya sean reformadas o ya sean luteranas, acerca de la justificación por la fe. En este punto, las doctrinas de la teología de la cruz comienza desde la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo en la cruz. Ahora, tratando de ver no solamente como un mero trámite, y de hecho hicimos una publicación sobre eso, hablando de la solidaridad de Cristo, de su solidaridad. Hay varias posturas, una de ellas es la teoría de expiación acerca del amor de Dios. La otra es la sustitución penal, en la cual Cristo sustituye al pecador, merecedores del castigo de la ley, y así Cristo muere en lugar del pecador. También se conoce como la teoría de la redención o del pago, o de la sustitución, donde Cristo paga a Dios precisamente por esa deuda que el pecador tiene, que la sustitución penal y esta teoría acerca de la redención, pues son teorías bastante vinculadas. Se le menciona como teorías, pero son obviamente verdades bíblicas que nosotros creemos y abrazamos. En ese punto, la muerte de Cristo, esa muerte que es capaz de perdonar al más sucio pecador, no como un mero trámite, vuelvo a insistir, no como solamente crees, serás justificado, perdonado y ahora tienes una nueva vida, como un trámite normal, sin sentimientos, sin emociones, no. Cristo va más allá. Cristo realmente conoce nuestra condición como seres humanos. Cuando se encarna de María la Virgen, Jesús comienza a experimentar todos los dolores, ansiedades, sufrimientos, aún las cuestiones en cuanto a la debilidad humana, Cristo las siente. Por eso la Escritura no tiembla o no se detiene al decir que Cristo Jesús es totalmente hombre y por consecuencia todas las emociones, su alma, su cuerpo, lo que Él es humano, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras flaquezas, debilidades, nuestros dolores. Todo en esta vida duele, el trabajo duele, el estudio duele, por eso mucha gente no quiere trabajar ni estudiar, porque es doloroso, duele realmente. Duele el hacer actividades, duele el vivir, la vida es dolor en sí mismo, pero Cristo Jesús, Él, esa sonrisa o risa que expresa en este momento es de que Él lo siente, Él lo sabe, Él lo experimentó por nosotros, Él se solidarizó con nosotros, con los hombres, tomando nuestra forma, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Es una compasión impresionante al saber que Cristo baja para ser igual que nosotros. Y eso es una doctrina importante. Esta se le conoce como la doctrina de la teoría de la expiación, llamada como la teoría de la solidaridad o del amor de Dios, que va muy vinculado con esto. Pero entrando a lo que Lutero desarrolla en su tiempo, siendo un hombre con convicciones y con dolor al saberse que no era capaz de obedecer los mandatos de Dios,
de no tener aceptación de este Dios. Es cuando Cristo Jesús se le lo puede ver Lutero, puede ver a Cristo Jesús entregándose a sí mismo por él para darle perdón, para que la palabra justo tomara sentido en la vida de Martín Lutero y en la vida de los creyentes. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una promesa, la cual nos introduce a un nuevo pacto. Somos justificados por esa fe. Esa fe nos declara justos totalmente delante de un Dios santo, sí santo, que es un Dios que está iracundo por el pecado, es verdad, pero Él muestra su compasión. Él se hace hombre. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre para mostrar esa compasión y salvación. El Evangelio no es un evangelio de malas noticias, es de buenas noticias. Sé que a muchos por las redes sociales lo que intentan es hacer que lo que se predique no sea tanto el amor de Dios. ¿Por qué? Por los abusos que ha habido dentro del evangelicalismo, donde el amor de Dios es predicado de manera impresionante. Mucha gente trata de predicar ese amor, esa compasión. Y entonces algunos celosos empiezan a hablar de la ira de Dios con tal de que el hombre entienda de que esto no es un juego, que tiene que arrepentirse de sus pecados. Pero también se corre un peligro al solamente predicar la ira, porque ese es un Dios insensible, un Dios que solamente está interesado en que yo me arrepienta y que cumpla sus demandas. Pero la realidad es de que Cristo muestra en los evangelios ese amor y compasión hacia las personas. Y vuelvo a insistir, el evangelio o la justificación por la sola fe no es un mero trámite donde eres justificado, los méritos de Cristo te son imputados. No, hay algo más ahí. Hay más ahí de la demostración del amor de Dios en esa cruz. Hay más que solamente un mero trámite judicial. No, es más que eso. La cruz del Calvario nos muestra la misericordia. La justicia y la misericordia se besan. Sí, Cristo Jesús paga por nuestro pecado. Lleva la maldición de Dios por causa de nosotros. Y así Él puede perdonar a los pecadores. Pero no se dice puede perdonarlos de una manera insensible, porque el Dios que nos creó a su imagen ciertamente es un Dios que tiene emociones, emociones perfectas, no como las de nosotros. Es un amor perfecto, una ira justa, una compasión realmente sobreabundante, tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Se dice que la exposición de la justificación precisamente nos lleva a la misericordia divina. Y esto respondía a grandes preguntas del tiempo de Martín Lutero, tratando de mencionar, obviamente, esta doctrina, ya que se le atribuye de sobremanera a Lutero dentro de la historia del cristianismo occidental. Y respondía a muchas interrogantes, a ese deseo desacerbado de muchos por cumplir, pero no tener paz interior. Y Lutero se caracteriza precisamente por eso, por un hombre que encuentra la misericordia divina, y hoy nos contribuye a nosotros esa respuesta de la justificación por solamente la fe. Solo la misericordia divina puede restañar las profundas heridas que la separación ha infligido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todas estas cuestiones, aún hablando en sí de cómo la iglesia sufre abates, sufre penalidades, la iglesia se encuentra en un momento difícil, donde creo que deben surgir nuevas posiciones. No me refiero a cuestiones novedosas doctrinalmente, pero sí me refiero a esas cuestiones las cuales el cristianismo debe poner en mente cuáles son las problemáticas de la iglesia moderna. Y al hablar de la iglesia moderna, no quiero encerrarme solamente en un círculo doctrinal, sino hablar de toda la iglesia, hablar de las diferentes confesiones cristianas, así como Lutero en su tiempo.
Ahora, el planteamiento de la justificación por la fe nos lleva al hombre a sentir precisamente la misericordia y la paz de Dios, que eso es muy importante en la vida del ser humano, que se le dé esa compasión y esa misericordia para que el hombre pueda tener paz interna, paz interior. Eso de paz interior, yo sé que se oye bastante, vaya, pues tal vez de una filosofía externa al cristianismo, pero es la verdad que cuando dice Pablo, la paz de Dios que se recibe por medio de la fe, esa paz donde ya no somos culpables, somos reivindicados por la justicia de Cristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Esto trae al hombre la paz interna, al saber que Cristo Jesús paga las demandas de la ley, se solidariza con el hombre, sufriendo como el hombre, padeciendo como el hombre, teniendo las deficiencias naturales que el hombre tiene, el dolor, la aflicción, las tentaciones, aún lo dice, él sufre, padece como nosotros totalmente, o sea, todas las ansiedades, angustias, dolores, él conoce ansiedades, él conoce hasta cierto punto, mencionarlo, depresión, podríamos decir esa palabra, y la muestra es el Getsemaní, al tener tales sufrimientos, los cuales nosotros como seres humanos llevamos. ¿Cuántas noches no hemos podido dormir por causa de los sufrimientos y de las aflicciones? Por causa del dolor, de la intriga, de la incertidumbre. Cristo Jesús en su mente humana sufrió incertidumbre. Aunque él sabía que el Señor le iba a resucitar, que Dios le iba a resucitar, el Padre le iba a resucitar, él claramente dijo a sus apóstoles, es necesario que yo vaya y que sufra por manos de sacerdotes, de escribas, de fariseos, pero resucitaré al tercer día. Él lo dijo. Y en Getsemaní, en agonía, si es posible, aparta de mí esta copa. Las debilidades humanas. Él conocía a la perfección el Salmo. No dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Vaya, él lo sabía perfectamente. Y él padece. En su aflicción, tiene incertidumbre. Confiando, teniendo fe, claro que sí. Pero hubo temor en él, en su debilidad como hombre. No pecó. No pecó. Las ansiedades y aún los dolores o emociones negativas no son pecado en sí mismas. Cristo Jesús las vence. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cumple. Cristo cumple las demandas de la ley, cumple la solidaridad con el hombre, entendiendo al hombre en todo, totalmente en todo. Perfectamente hombre. Padece la cruz, perdonando los pecados, cargando los pecados, las fornicaciones, mentiras, odios, celos, envidias, todo lo que el ser humano hace. Y así, muriendo él en la cruz, cumple su obra eterna, dando al hombre la posibilidad de creer en él y ser justificado, ser redimido por su gracia. El perfecto hombre muere en la cruz. Entonces, el Evangelio, la justicia de Dios, esa justicia que no era ira, como malamente Lutero lo interpretaba, esa ira. Él interpretaba justicia en el sentido de que Dios debía de castigarle, pero no, ahí la justicia clamaba de que Cristo recibe el castigo, y la justicia ahora, la justicia de Dios, tiene la principal postura delante de un Dios perfecto de poder perdonar al pecador. La justicia de Dios, el perdón al pecador. La justicia de Dios se revela, el perdón, la compasión de Dios. Se revela esa justicia.
para que el hombre la reciba y así tenga perdón de pecados. Ahora, voltear a ver a Dios y saber que nuestros pecados han sido perdonados. Pero eso pasó en mi conversión. He recibido la justicia de Cristo. Pero ¿qué ahora? Con mi caminar cristiano, tengo 10, 15 años de cristiano. Mi vida no es como quisiera. Mis pecados han a veces tumbado mis emociones. Mi moral no ha sido perfecta. Al contrario, en vez de parecerme más a Cristo, considero que me parezco menos a Él. Aún esto, recordar el sacrificio de Cristo. Cuando nos sentimos cansados, agobiados, sin ninguna esperanza, ya como cristianos y al haber recibido la justificación tiempo atrás, necesitamos voltear a ver a Cristo. Ver a Cristo y su sacrificio es la demostración de la misericordia divina. Como el hombre de Nazaret muere por nosotros para poder darnos justificación, perdón de pecados y reivindicación hacia el seno paterno. Y esa reivindicación del seno paterno, de volver al Padre, de estar en el Padre, de poder ser parte de las virtudes que Cristo nos da. Hay grande esperanza en todo esto. Dice lo siguiente uno de los expositores, llamado Andrés de Creta. Hoy se anuncia el gozo y se celebra la virginidad, hablando de María. Se ensalza el cielo y la tierra, Adán se renueva y Eva es liberada de la tristeza de la antigua maldición. Por intervención celestial, el tabernáculo de nuestra naturaleza se convierte en templo de Dios. Oh, gran misterio. No podemos comprender cómo se realiza esto anodadamente. Ni se puede expresar con palabras la obra maravillosa de esta concepción. El ángel es servidor del misterio. El seno de la Virgen alberga al Hijo. El Espíritu Santo es enviado desde lo alto. El Padre se complace desde el cielo. Se lleva a cabo la decisión tomada conjuntamente y nosotros que así hemos obtenido la salvación, unamos nuestras voces a las de Gabriel, diciendo: Alégrate, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Por ti nos viene la salvación, pues Cristo, nuestro Dios, asumiendo nuestra naturaleza, la ha conducido hacia sí. Pídele que obtengamos salvación de nuestras almas. Hace referencia, obviamente, aquí a María. Por ti nos viene la salvación, sí, pero ¿a qué se refería a Andrés de Creta? Se refería precisamente que tratando de dar ese énfasis de que Cristo Jesús era hombre, de ti María, enfatizando no estamos hablando de una mariología de manera abundante, sino en esta cita a lo que se refiere es de que Cristo padece como hombre. ¿Y por qué menciono este aspecto del padecimiento de Cristo Jesús como hombre? Porque es parte importante de nuestra justificación, hermanos. No solamente el cumplimiento de la ley, Jesús cumple la ley como un personaje soberbio, declarando su gran moralidad. Claro que tiene gran moralidad. Jamás fue soberbio. Pero no solamente eso, sino que se asemeja a nuestra naturaleza precisamente para darnos justificación. El segundo Adán. La justificación implica más allá que solamente un trámite, vuelvo a insistir, que solamente creer. ¿En qué? En que Él muere. Pero sí, pero ¿qué hay detrás de esa cruz? Hay una humanidad, hay un hombre. Ese hombre que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Pero por eso esta salvación es abierta. Y al referirme a abierta es de que es accesible. ¿Por qué sentido? Porque Cristo fue hombre. Cristo padece, sufre, tiene sentimientos humanos, tiene dudas humanas, existencia humana. De hecho, Él es un humano en este momento, glorificado, claro está. Sí, Él cumple la ley moral de Dios, cumple la ley ritual también. Él no peca en absoluto, no fue un hombre que pecara,
No pecó en absoluto, fue sin pecado, sin pecado. Él jamás pecó. Pero tenía nuestra naturaleza, ese brazo que nos duele al haber ejercitado, por haber cargado costales para aquellos que trabajan en trabajos forzosos y pesados, ese dolor de cabeza, esa enfermedad. Él sufrió nuestros dolores, sanó y llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él vive como hombre, cumple la ley moral, pero vive como hombre, y eso es lo que quiero enfatizar, vive como hombre. ¿Por qué ese énfasis de mi parte al decir que vive como hombre? Para que entendamos nosotros que no solamente fue el cumplimiento de la ley, no solamente fue el cumplimiento de la ley ritual, la ley ceremonial, sino también el cumplimiento de sufrir como ustedes, padecí como ustedes, viví como ustedes, me asemejé a ustedes, los entiendo a ustedes. Y Cristo muere clavado en un madero, con dolor, con sufrimiento. Sí, yo he escuchado predicaciones que lo que él temía era la ira de Dios, y es verdad. Claro, ¿quién no temería la ira de Dios, al castigo de Dios? Pero también es una realidad que esos clavos le dolieron. Pero después de todo, de haber padecido, de haber aceptado la voluntad de Dios y saber que Dios iba a cumplir su promesa de levantarle entre los muertos y que por, como dice Isaías, el siervo justo justificaría a muchos. Él teniendo en mente la gloria del Padre, pero no solamente la gloria del Padre, sino también el cumplimiento de que iba a rescatar a un pueblo y que amaba a ese pueblo y que padeció y fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilato y fue resucitado, pero lo hizo también precisamente por eso, por el dolor de su pueblo, sanar el dolor de su pueblo, llevarlos a una nueva vida por medio de la justificación, por medio de introducirlos a este nuevo pacto, donde los pecados serían perdonados, arrojados a lo lejos. Y aun que el cristiano ha pecado, ha transgredido la ley de manera impresionante, como nunca pensó hacerlo. Sí, tiene 15 años de haber sido justificado, pero ha caído en transgresión. Mira el Calvario. Ese Calvario que puede perdonarnos y darnos esa paz y poder arrodillarnos de manera devota ante Cristo Jesús, el gran Redentor, el gran Salvador. La redención de Cristo Jesús, el único y sabio Dios, se revela en su Hijo Jesucristo, entendiendo nuestros padecimientos, cumpliendo la ley por nosotros, recibiendo el castigo por nosotros, sustituyéndonos. Y así como decía el señor Lutero, independientemente de las cuestiones históricas que hemos hablado, de que si era, que si no era, que si falló, que si se equivocó, hermanos, si analizáramos la vida de cada uno de nosotros, no seríamos dignos de hablar de Cristo. Pero el punto no es ese, el punto no es ver a ningún hombre, el punto es voltear a ver al Inmaculado, al Santo de Israel, al justo, al recto Cristo, la misericordia de Dios derramada en la cruz del Calvario. Y son las implicaciones que tiene todo esto, son las implicaciones que tiene la justicia de Cristo para nuestra redención. La misericordia divina tiene la virtud de transformar y renovar los corazones, de modo que nos abramos hacia una nueva expectativa, el ser justos por su gracia. Soy justo por su gracia, pero que eso no me permita quedarme estático. Y yo sé, hermanos, que el sufrimiento del cristiano no es tan sencillo, que la vida cristiana no es sencilla, que la vida no es una predicación. Una predicación siempre quedará abajo de la realidad de lo que vivimos en este mundo. Siempre quedarán abajo. Ningún predicador, por más retórica y sabiduría que tenga, podrá expresar los sufrimientos de cada uno de los oyentes y de los seres humanos que están sentados escuchando la predicación el domingo. Pero hay alguien que sabe, hay alguien que lo transmite. Hay alguien que entiende a la perfección el sufrimiento y el padecimiento del ser humano cuando nosotros nos encontramos de manera indiferente ante los sufrimientos del hermano que no es mi amigo.
Hay uno que sabe el sufrimiento y el padecimiento del hombre, Cristo Jesús. Y esta teoría de la expiación es la teoría de la solidaridad. Las implicaciones de la justificación, el trabajo, la obra de Cristo, no una obra sin sentimientos, no una obra sin amor. Fue una obra de amor, donde el amor de Dios se muestra, donde el entender esa condición frágil, débil, y esto que ha ocurrido en nuestros tiempos, el famoso coronavirus, sea cierto, como algunos exponentes dentro del Facebook se encargan de transmitirlo a través de sus redes sociales. Lo que esto nos ha mostrado es de que somos frágiles. Cristo era frágil, muerto en debilidad, pero resucitado en gloria. ¿Y cómo yo obtengo esa justicia? ¿Cómo puedo nacer espiritualmente? ¿Cómo puedo dejar esta raíz de pecado que agobia mi alma y que me ha llevado a transgredir la ley de Dios, aún como cristiano, y al que no ha sido justificado? La fe en Cristo Jesús. El corazón que obedezca la ley siempre será por la gracia infinita de Cristo. Así que por medio de la fe es necesario caminar, no estar ociosos, no estar flojos y no estar seguros de manera despreocupada. Al contrario, debemos de preocuparnos por nuestra fe, por nuestra salvación, por la vida diaria. Y esto nos lleva a considerar muchos aspectos, pero la justificación es la muestra de la misericordia divina. Es la muestra del amor, la compasión de Dios que nos introduce a un nuevo pacto, un pacto donde nuestros pecados pueden ser perdonados por su sacrificio. Ya lo dice el santo San Juan, apóstol. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Él es fiel, Él es justo. La muerte en la cruz, la maldición de la ley, pero pensando en los sufrimientos, padecimientos del hombre, así como Isaías lo expone, semejante en todo a nosotros, como lo dirá el expositor de Hebreos. Así que la compasión nos lleva a entender que Dios se preocupa y ama al hombre. Como diría Clemente de Alejandría, Dios se preocupa tanto por el hombre que se encarna para hacerse semejante, para tabernaculizar entre los hombres, para estar entre ellos y realmente decirles: yo he padecido como tú, yo he sido como tú, yo he andado como tú, me he cansado como tú. El segundo Adán, el que nos representa delante de Dios y que nos puede dar justicia y perdón a pesar de nuestros pecados, a pesar de que aquel justo, aquel cristiano que se convirtió y sentía que su vida moral cristiana era casi impecable, pero de repente la tentación y el pecado lo dominan y cae. ¿Para qué ese cristiano? ¿Qué? Ahora queda la condenación, queda la humillación, queda que sea apartado de la grey. La compasión divina lo sigue mirando como hijo y lo perdona por medio de su gracia, sí, con sus consecuencias por su pecado, pero la gracia de Dios sigue manifiesta en esto. Señor, danos la fuerza y la sabiduría para andar en tu justicia. Danos la plenitud para poder verte a ti y ser capaces de comprender. Así como Adán, como diría Pedro Crisólogo, dice lo siguiente: aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la que comenzó a vivir. El último Adán, en cambio, no recibió la vida de nadie, sino que fue el único de quien procede la vida de todos. Aquel primer Adán fue plasmado del barro del esnable. El último Adán se formó en las entrañas preciosas de la Virgen María. En aquel, la tierra se convierte en carne. En este, la carne llega a ser Dios. ¿Qué más podemos añadir?
Este es aquel Adán que, cuando creó al primero, colocó en él su vida y su divina imagen, de aquel que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para aquel a quien había formado a su imagen no pereciera. El primer Adán, en realidad, es el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente también el primero, como él mismo afirma: yo soy el primero y el último. Y este Adán, el creador del universo, se asemeja a nosotros para darnos justificación. ¿Por medio de mi cumplimiento de la ley? No, por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados son perdonados en su gracia, declarados justos por medio de su amor. Y eso es lo que Martín Lutero, en su tiempo, quiso comunicar, hablando de las cuestiones teológicas. Yo sé que algunos han visto ahí las publicaciones del Face, de la página de Muertos al Pecado. El punto no es demeritar a un teólogo, sino ver la realidad. Hermanos, por más que voltemos a nuestro alrededor, probablemente no se nos venga en nuestra mente, a pesar de que conocemos a muchos cristianos, a uno tal vez digno de imitarle. Es la realidad. Pero podemos ver en ellos que Cristo sigue trabajando, que Cristo sigue operando, y aún a nosotros, pecadores, pecadores que necesitan un perdón tan grande, pecadores que necesitan una redención tan grande, pecadores que necesitan una justificación tan grande, que fue preciso que el Verbo, el Dios creador del universo, se encarnara de María la Virgen para podernos dar redención y salvación en Cristo Jesús. Y esto es lo que tiene las implicaciones de la justificación por la fe: podernos llevar a la gloria, podernos dar la bendición de pertenecer a la familia de Dios. ¿Y qué más podemos decir acerca de la encarnación de Cristo Jesús? Y todo esto va sujeto y implica muchas cosas. Por eso mencionaba en el escrito o en el título las implicaciones de la justificación. ¿Cuáles son las implicaciones que esto lleva? Ahora he hablado del principio. He hablado del principio no solamente del cumplimiento de la ley, no solamente de sustituirnos en la cruz del Calvario de manera penal, recibiendo nuestro castigo, y de redimirnos, sino también hay otra teoría de la expiación, la cual me parece fascinante, al saber que no solamente nos perdona, sino que cuando Él muere en la cruz del Calvario vence a esos seres espirituales de maldad, a potestades, demonios, ángeles, principados. Los vence, los derrota, tumbándoles el poderío que tenían, porque este mundo ya estaba condenado. ¿Cómo es posible que el gobernante supremo venga a arrebatar el reino a Satanás? Precisamente porque cuando Adán cae en transgresión, lo que ocurre es de que este mundo ya estaba condenado. Este mundo ya era condenable, este mundo ya no podía tener una reivindicación, al contrario, solamente un castigo por el pecado. Y Dios pudo haber destruido su creación y haber continuado con una nueva. Y lo hizo, continuó con una nueva. Pero en su decisión está redimir a esta nación, a este pueblo de este mundo corrupto, de este mundo condenado. Así que el reino de los cielos se ha acercado, un gobierno eterno, un gobierno poderoso por encima. Sí, este mundo ya está condenado, pero el Hijo de Dios vino para salvar lo que se había perdido. Y esta es la condenación: que las tinieblas amaron más. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es una realidad. Y la luz vino al mundo para redimir lo condenado, para redimir lo que tenía que ser destruido, para redimir lo que era necesario que fuera castigado. Por eso es necesario que ese reino de Satanás, un reino destruido, un reino que iba a ser acabado por Dios, tuviera que ganarlo Cristo. Y Cristo derrota a esas potestades, aquellos que también, esos principados gobernantes que iban a ser condenados, los derrota para salvar
a aquellos condenados, para salvar a aquellos que deberían de ser redimidos. Y Cristo restaura la creación en esa cruz. En una sencilla cruz, un hombre crucificado ante nuestros ojos podría ser algo sencillo el imaginar. No conocemos a Cristo. Estamos viviendo en la edad donde Roma crucifica a hombres, a criminales, y toda la gente ve a Cristo Jesús como un criminal crucificado. Sí, acusado por sedición y por blasfemia por parte de los judíos, por sedición por parte de los romanos. Vaya, ahí tenemos un gran problema. Y este hombre crucificado ahí en esa cruz agonizante de manera abominable, estaba redimiendo la creación, restaurando la creación por un simple sacrificio. El Hijo de Dios nos ha salvado. Y dice Clemente de Alejandría: el mismo Señor pone de manifiesto su modo de actuar al descubrir alegóricamente la multiplicidad y la utilidad de sus cuidados. Así cuando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, y añade: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo arranca, y todo lo que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Si la vid no es podada, se vuelve silvestre, y lo mismo pasa con el hombre. El logos, que es el machete que poda, limpia cortando las ramificaciones lujuriosas y encauzando las energías vitales para que den fruto y no se pierdan en simples deseos. La reprensión de los pecadores tiene como objetivo su salvación. El logos se adapta armónicamente como un instrumento musical, de modo de ser de cada uno. Unas veces tensa las cuerdas, otras las afloja, dando al hombre salvación y reivindicación. Y así por medio de la fe ser justificado y ser declarado justo sin pecado, por los méritos de Cristo. Me son imputados la justicia de Cristo delante de un juez justo. Y esta es la teología de la cruz que Martín Lutero desglosó, y obviamente estoy añadiendo a ciertos conceptos que enriquecen un poco más, de manera muy limitada, pero que enriquece más el concepto de la encarnación de Cristo, dándonos justificación por medio de la fe. Y nuestros méritos nos son imputados. Pero a pesar de que sus méritos son imputados a nosotros, el sufrimiento y el padecimiento como pecadores, debemos de seguir volteando la cruz, recibiendo el perdón de nuestros pecados y continuar la vida cristiana hasta el día de nuestra muerte y podamos ver a nuestro Señor, Redentor y Salvación. La justificación tiene implicaciones que nos permite participar de la santificación, donde habrá las batallas, las caídas, los triunfos, los éxitos, los fracasos. Pero podemos ser como David, que enfrente de sus fracasos morales siempre volteaba a ver a Dios. Ten compasión de mí, ten piedad de mí, oh Dios mío, perdóname de mis transgresiones. La implicación de la justificación es ser declarados justos, entrar a la santificación y al final de nuestros días ver a Cristo Jesús. Sí, de manera judicial Dios nos declara justos, pero el trabajo, el esfuerzo, lo que llevó a cabo Cristo Jesús como hombre para poder redimirnos fue de manera sumamente impresionante. Solamente quería compartir esta pequeña reflexión con ustedes de la página Muertos al Pecado. Lo quise hacer un poquito más como estilo recitación, pero bueno, estamos trabajando en varias cuestiones. Vamos a hablar acerca de Martín Lutero y sus 95 tesis para verlo desde un aspecto, digamos, histórico y algunos detalles que podemos estar ahí concluyendo, ¿verdad? Para terminar esta recitación, agradezco a Dios que nos dé la oportunidad de poder compartir por medio, ahora sí que de estos medios sociales. Igual si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta sobre la página, alguna duda, podemos pues hablar sobre eso. En este momento pues quiero también aplazarlo para las personas que están conectadas.
termino esta breve meditación acerca de las implicaciones de la justificación, que, que claro, son más. Creo que podemos hablar acerca de la justificación analizando, como siempre ha sido parte de esta página, poder analizar las posiciones um, soterológicas, ¿no? Ya que la imputación o la justificación por sola fe es abrazada por cierto sector del protestantismo, pero hay otro sector que no abraza la imputación de esa forma, ¿no? Algunos tienen un concepto diferente acerca de los méritos, cómo te vas haciendo justo, entre otros detalles, que es la parte del wesleyanismo, entre otros detalles, ¿no? Pero esta doctrina la estoy hablando precisamente desde el punto de vista reformado, luterano, a un bautista particular, y varios conceptos que se van unificando, ¿verdad? Pero bueno, igual entramos aquí a alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre la página. Hemos estado ahí publicando algunos libros. Me comentaba una persona por ahí esclareciendo algunas dudas. Me preguntaba si los libros que publicábamos eran de autores católicos. Cabe mencionar que hay una editorial que se llama Ciudad Nueva. Esa editorial pues obviamente evita los comentarios de los padres de la iglesia. Entonces, si tomamos un libro de los padres de la iglesia y vemos el nombre del editor, pues probablemente sea católico. Pero realmente el contexto o la sustancia de las cosas son bastante, digamos, solamente son editores, ¿verdad? No estamos... Aunque cabe mencionar que es interesante conocer algunas posturas de católicos romanos, ya sea de wesleyanos, de anglicanos, que siempre ha sido la intención, ¿verdad? Entonces hay libros que buscan eso, ¿no? Que se busque hacer un análisis teológico, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta. Saludos a CR Espinosa, que está conectado ahí, que etiquetó a alguien. Y dice Sabdiel Flores Álvarez. Saludos, hermanos, saludos. Pues saludos a todos. Quisiera que se reportaran ahí las personas que están conectadas para saber quiénes son y mandarles saludos. Y también pues estamos planeando, hermanos, hacer una rifa de un libro. Queremos hacer la rifa de un libro, así que estén al pendiente también. Eh, no sé cuál rifar, la verdad. Tenemos ahí un álbum en Facebook donde están todas las fotos de todos los libros que hemos manejado. Ya veremos qué podemos hacer ahí, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Me gustaría que comentaran los hermanos que están ahí en esa transmisión en vivo. Cualquier duda que tengan, pues igual la pueden ahí poner, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención por haber estado en este vivo, que ya duró ahí varios tiempo. Gracias y que Dios los siga bendiciendo.